¿Por qué hay tantas personas que dicen que son cristianos y continúan viviendo en pecado? ¿Por qué hay tantas personas que tú quieres hablarles de Dios y dicen, no, yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios, yo tengo una relación con Dios? Y es que existe dentro de la iglesia cristiana un llamado a venir a Jesús, pero sin arrepentimiento. Es común en las iglesias hacer un llamado al altar diciendo algo como, ¿quieres que Dios arregle tu vida? ¿Quieres que Dios arregle tu matrimonio? ¿Quieres que Dios te sane? Pues ¿quién no va a querer eso, verdad? ¿Quieres que te vaya bien económicamente? Y entonces la gente se levanta, repite una oración y la iglesia en general le dice, bienvenido, eres un hijo o una hija de Dios. El problema con eso es de que hay una parte vital dentro del evangelio. Y es lo que Jesús acaba de expresar aquí. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Entonces es claro que el mensaje que Jesús le dijo a esa multitud implicaba un cambio de conducta, implicaba un cambio de prioridades, implicaba algo que la Biblia declara una y otra vez, que es el arrepentimiento. Es decir, un cambio en la manera de pensar. De hecho, en Mateo, capítulo 3, versículo 1, dice así, hablando de la enseñanza de Juan el Bautista. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. ¿Qué comenzó a predicar Juan el Bautista? Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Ese es el mensaje que la iglesia debería de dar a un mundo que no conoce a Dios. Lo que vemos en las iglesias de hoy es que al final pasa el tecladista, bajan las luces, te mueven las emociones y te dicen, bueno, eres un campeón, Dios te necesita, Dios está tocando a la puerta de tu corazón, y con las emociones revueltas te hacen repetir una oración y bueno, ya eres un hijo de Dios. No hay arrepentimiento. No hay una conciencia de la necesidad que tiene nuestro corazón de volverse a Dios. Bueno, ese fue Juan el Bautista, pero en Mateo 3, versículo 7, ahí mismo, dice, Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Bueno, aquí mismo del mensaje de Juan el Bautista, y les dijo en el versículo 8, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Hablando de esa misma enseñanza de Juan, Juan se dio cuenta que había muchas personas que no se estaban arrepintiendo. Y él les indica, hey, tienen que demostrar con sus acciones que ha habido un cambio interno. Ahora sí vamos a ir al mensaje de Jesús que se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 17. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar. ¿Qué comenzó a predicar Jesús? La mayoría, espero que todos aquí queramos hacer lo que Jesús hacía, predicar su mensaje. El mensaje de Jesús fue: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino está cerca. Entonces, nos damos cuenta que
algo importante, algo central, algo vital en el evangelio es el arrepentimiento que Dios produce en el corazón de una persona que le habilita a poder vivir de una manera distinta. Por eso en esta mañana es conveniente que cada uno de nosotros reflexione acerca de lo siguiente. ¿Estás seguro que has nacido de nuevo? ¿Cuáles son los cambios que Dios ha hecho en tu corazón? ¿Cuáles son las prioridades que Dios ha cambiado? ¿Cómo era tu manera de vivir antes de ser cristiano o cristiana? Pablo le dice a los corintios, examínense si están en la fe. Asegúrense de que han nacido de nuevo. Hay muchas personas que dicen, mira, yo creo que Jesús es Dios. Yo creo en Dios. Yo tengo una relación con Dios. No voy a la iglesia. No leo la Biblia. No oro. Pero yo soy cristiano. Y nadie me lo puede impedir. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, no es un concepto, no es información acerca de decir, bueno, hay un Dios, yo sé que hay un Dios. Tiene que haber ese cambio en el corazón de una persona. Algunas prácticas que no nos convierten en cristianos es ir a la iglesia. Si tú vas a la iglesia, tú no significa que eres un cristiano. Cantar alabanzas no te hace cristiano. Memorizar versículos no te hace cristiano. Publicar en redes frases o versículos no te hace cristiano. Aunque estas son prácticas de un cristiano, no lo haces para convertirte en uno. Venimos a la iglesia porque queremos encontrarnos con personas de nuestra familia. Porque les amamos, porque Cristo nos unió. Y cuando tú encuentras a alguien que ha nacido de nuevo, Dios te une a su familia. Le cantamos alabanzas porque queremos adorarle, por desafinados que estemos. No es para hacernos cristianos. Es porque hay un deseo en nuestro corazón de adorarle. Entonces nos damos cuenta que Jesús hace ese llamado al verdadero discipulado. Y en esta mañana quiero que veamos tres características de un verdadero discípulo. En Lucas 9:23 comienza diciendo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Entonces, el primer elemento en la vida de un verdadero discípulo, de un verdadero cristiano, es la negación. Es cuando renunciamos a toda confianza en lo que nosotros mismos somos. Es cuando nos damos cuenta que no podemos hacer las obras suficientes para ser justos delante de Dios. Es cuando hay un cambio de prioridades. Un cambio en la manera en que decidimos. Esta expresión negarse a sí mismo en el griego original es aparneomai. Y esto implica negarse completamente que se conoce a una persona. Desconocer, rechazar, abstenerse, actuar como si no nos conociéramos a nosotros mismos. ¿Qué implicación tiene para nosotros el día de hoy? Es de que cuando hemos nacido de nuevo, ya no vivimos como antes vivíamos. Pablo lo dijo a los Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y al iniciar ese versículo, él dice, con Cristo estoy crucificado. Es decir, hay un cambio, hay un giro en nuestras vidas, un giro de 180 grados. No podemos decir, mira, yo soy un cristiano genuino y vivir como antes vivíamos, hablar como antes hablábamos, ir a los lugares a donde antes íbamos, pensar como antes pensábamos, usar el tiempo como antes lo utilizábamos. Hay un cambio en la manera en que decidimos. ¿Por qué? Porque antes de ser cristianos, buscamos nuestra satisfacción. Al estar en Cristo, buscamos que Él sea glorificado. La manera en que vivimos, queremos que Él sea glorificado. Nuestras actitudes, nuestros hábitos, la manera de hablar, la manera de utilizar el tiempo, la manera de utilizar los dones, los talentos, los recursos. Hay un cambio. Cuando estos jóvenes de Jucum se acercaron a mí lo que me llamó la atención, y ahorita Elías y esta muchacha Lanay me lo volvieron a recordar, es que ellos dicen, ¿cómo podemos servir? ¿Cómo les ayudamos? El problema del día de hoy en la vida de muchas personas es que vienen a la iglesia a que los atiendan, a que les sirvan. La vida de un cristiano genuino entiende que se trata de servir. Entiende que nos reunimos el domingo y venimos a ver en qué manera nos podemos ayudar, bendecir, apoyar, estimular, edificar, consolar. Por eso es que es importante reconocer si hemos experimentado esa negación a como vivíamos antes. No lo busquen, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, no algunas, no los domingos, he aquí todas son hechas nuevas. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Entonces, es importante para nosotros reflexionar y pensar, ¿hemos experimentado esa negación a nosotros mismos? ¿Hay un cambio? ¿Hemos experimentado un cambio realmente? ¿O pasa el tiempo y no necesariamente podemos identificar, o la gente que nos rodea puede identificar que somos cristianos? En otras ocasiones he mencionado que tuve la oportunidad de estar en contacto con personas que en sus países el ser cristiano es una razón o es un motivo para que los maten. Si ellos dicen que son cristianos, ellos tienen que salir de su país o no exponerse para que no los maten. Y sabes, cuando escuchaba esas historias, me ha hecho reflexionar en la iglesia de hoy, ¿cuántos fuéramos identificados como cristianos? O sea, a los lugares a donde vamos, al mercado, al trabajo, con los compañeros, ¿cuántos realmente pueden decir, hey, él es cristiano, ella es cristiana, ella habla diferente, él habla diferente? Porque debería de ser muy evidente, iglesia. Debería de ser muy claro que nosotros hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Fíjese cómo dice Marcos capítulo 10, versículo 17.
Marcos 10:17. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús respondió: Bueno, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Fíjate en el versículo 20 la respuesta: Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende todo cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se puso triste porque era dueño de muchos bienes. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que él consideraba de más valor los bienes que tenía. En Mateo capítulo 7, versículo 13, dice que vayamos por la puerta del camino estrecho. Porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Pero muchas personas el día de hoy quieren caminar por el camino amplio y pasar por la puerta estrecha. ¿Queremos seguir trayendo los hábitos y las costumbres de antes de ser cristianos? ¿Queremos la vida eterna? ¿Queremos tener un Dios que nos responda cuando pidamos oración? Pero no queremos experimentar la negación. Y es por eso entonces que el día de hoy escuchamos de tantas personas que creen que son cristianos. Y eso no es posible, iglesia. Jesús hace un solo llamado al arrepentimiento, al negarse a uno mismo, a caminar por la puerta estrecha, a caminar por un camino angosto. No hay dos opciones. No hay dos tipos de cristianos. No hay dos niveles. Lo único que hay es que un verdadero cristiano o un cristiano genuino es un verdadero discípulo. Y esto comienza con la negación. Y yo entiendo que algunos de nosotros venimos de iglesias donde desde el inicio te prometieron cosas que Dios no promete. Te hicieron falsas promesas. Yo he escuchado una y otra vez: yo vine a Dios porque me dijeron que Dios iba a restaurar mi matrimonio y no lo hizo. Yo vine a Dios porque me dijeron que Dios me iba a sanar y Dios no lo hizo. Y después vienen las consecuencias y la gente que se aparta de Dios porque no experimentaron primero de esa negación. El ser discípulos de Jesús tiene que ver con el carácter que Dios está formando. Y por eso explicaba lo que significa el negarse a sí mismo. Es el desconocernos, es decir, yo ya no quiero vivir como antes vivía. Pero para que eso surja, tiene que ver el arrepentimiento que solamente Dios puede producir en nuestros corazones. Tiene que haber lágrimas en nuestro corazón cuando vemos nuestra condición delante de Dios. Lo segundo que miramos en este pasaje es la cruz. Dice: toma tu cruz cada día. Y aquí tomar la cruz es un compromiso profundo. La cruz da muerte a toda costumbre o manera de vivir o pensar que daña nuestra vida de santidad como discípulos. Yo he escuchado a personas decir: mira, mi suegra es mi cruz.
Mi trabajo es mi cruz. La falta de dinero es mi cruz. Esto es mi cruz, aquello es mi cruz, todo es mi cruz. Pero la cruz representa el abandono de la vida por la causa de Cristo. No hay cristianismo sin cruz. ¿De dónde viene la cruz? Los fenicios y los cartagineses practicaban la crucifixión y más tarde los romanos la aplicaban ampliamente. La cruz la aplicaban solamente a los esclavos y los tipos más bajos de criminales. Cuando se condenaba a un criminal, era costumbre azotar a la víctima con el flagelum, que era un látigo con correas de cuero. Lo que en el caso de fue lo que hicieron con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Luego se le hacía llevar la viga transversal como un esclavo hasta el lugar de su tortura y muerte. Mientras una persona iba delante de la persona que iba a ser crucificada, gritando los delitos por los cuales esa persona estaba siendo crucificada. Entonces, la cruz es un símbolo de vergüenza y humillación. Para los judíos, una señal de maldición. Para nosotros es un recordatorio de la dificultad del camino. Vamos a ver algunos pasajes. Lucas capítulo 14. Luke, así se dice, ¿va? Lucas. Luke 14, 27. Hasta ahorita se me ocurrió decirlo. Bueno, denme poquita viada y al rato les empiezo a predicar en inglés. Ok, Lucas capítulo 14, versículo 27, ¿ok? El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Es decir, está diciendo, si alguien quiere construir algo, primero va a decir, oye, ¿tengo el dinero suficiente? Aquellos que han construido su casa o han construido una ampliación, sabes que no llegas a la Home Depot y simplemente compras sin saber lo que te va a costar. Bueno, es lo óptimo, ¿verdad? Lo ideal es que tú vas con la persona y le dices, oye, ¿cuánto me va a costar hacer esto? Tanto dinero, ok, ¿tengo o no tengo el dinero? Cuando nosotros hacemos la invitación a las personas, les compartimos de nuestra fe, necesitamos tener claro lo que vamos a transmitir. Nosotros necesitamos llevarlos a la cruz, a que se den cuenta de la necesidad que tienen de Jesús. El problema es de que ahorita la iglesia saca todo lo que pueda estorbar para que la gente acepte. Entonces la gente quiere música como la del mundo, ponemos música del mundo. La gente quiere luces como discoteca, tenemos iglesias que tienen luz como discoteca. La gente quiere ambientación como la que el mundo tiene y nosotros se la ofrecemos. Bueno, no nosotros, las iglesias en general. Y entonces, para tener una iglesia llena, lo que hacen es de no llamar al arrepentimiento. No hay cruz. Entonces Dios ya no es Dios, sino el genio de la lámpara que tú frotas y aparece el genio y te dice, ¿qué quieres? No hay arrepentimiento. Simplemente hay un mago que aparece y te dice, ¿qué necesitas? Necesito esto, necesito lo otro. Y vuelve a guardarse el genio hasta que lo volvamos a necesitar. Entonces hacemos de Dios
como en este pasillo, van a encontrar un extinguidor, ¿verdad? Que dice, rómpase en caso de emergencia. Y esa es nuestra relación con Dios. Se rompe en caso de emergencia. Tengo a alguien que amo, está enfermo, busco a Dios. Tengo un problema económico, busco a Dios. Cualquier problema que tengo, busco a Dios. Pero cuando Dios me quiere mostrar en su palabra que necesito cambiar prioridades, entonces es como si le decimos, hey, yo no he frotado la lámpara. Yo no te quiero aquí. Y el llamado que Jesús hace es un llamado a la negación, es un llamado a la cruz. Es el único llamado que tenemos. Fíjate cómo dice Mateo capítulo 10. Matthew chapter 10, verse 34. Me estoy tardando un poquito más en decir para que mi hermano pueda decirles en inglés lo que yo estoy diciendo. ¿Okay? No crean que me estoy quedando así como en el limbo. Para la otra te vienes para acá y así ya es más fácil que tú les puedas estar diciendo. Ok, Mateo capítulo 10, versículo 34. Fíjate lo que Jesús está diciendo. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Ahí está en sus Biblias. No me vean así. He venido a poner a un hombre contra su padre, a su hija contra su madre y a su nuera contra su suegra. Los que tienen suegra van a decir, mira, con razón. Que es bíblico que esté enojado con mi suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Ahí está en la Biblia. No lo estoy inventando. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Él debe de ser el número uno en nuestras vidas. Y cuando la salvación te alcanza, cuando la gracia te alcanza a ti. Y no todo el tiempo a la gente que te rodea. Y entonces eso crea un problema con la gente de tu familia. Porque tus prioridades son otras. Yo recuerdo una joven que su papá le decía, yo te doy dinero para que vayas a una discoteca, que vayas y tomes, te diviertas, seas feliz, disfrutes tu juventud, pero a la iglesia no te llevo. Ella era cristiana, el papá no. Y entonces nos damos cuenta que hay un conflicto. Cuando nosotros somos alcanzados por Dios y la gente que nos rodea no es alcanzada por Dios. Entonces, cuando hablamos de la cruz, hablamos de estar preparados para sufrir la humillación, el que se burlen de nosotros, el que te digan, te lavaron el coco, te lavaron la cabeza.
El que te digan que eres un aburrido, una aburrida. El que en cada cumpleaños, Navidad o cualquier otra festividad tengas el problema con la gente que no conoce a Dios, que te diga cómo lo vas a festejar. Y ahí está la espada, ahí está el conflicto. Nosotros queremos ir en una dirección como cristianos, pero la gente que nos rodea va en otra dirección. Nosotros tomamos la cruz cada día. La pregunta para nosotros en este día es, ¿tú has tomado tu cruz? ¿Te está costando seguir a Jesús? ¿Te estás esforzando por ir por el camino estrecho? Porque amplio, ancho, es el camino que lleva a la perdición. Y muchas personas que creen que son cristianos van por ahí porque no han experimentado un cambio en sus corazones. Y entonces hay cosas como las que siguen. Te dicen en el trabajo, oye, ¿puedes trabajar una hora extra? Y tú dices, sí, quiero dinero extra. Todos queremos dinero extra. Pero si te digo yo, puedes llegar una hora antes a la iglesia y servir en la iglesia, ¿lo haces? Si tú ves una persona que no conoce a Dios, ¿le compartes el evangelio? ¿O te da vergüenza? Entonces, nos damos cuenta que tomar la cruz es muy complicado. Porque nuestras prioridades tienen que cambiar. Y no todos quieren eso. Todos quieren las bendiciones de Dios. Levanta la mano, ¿quién quiere las bendiciones de Dios? Las promesas de Dios. ¿Ok? Yo también. Pero no todos queremos levantar la mano cuando se trata de tomar la cruz. ¿Te das cuenta que nuestro Señor y Salvador fue crucificado por predicar la verdad? Y nosotros creemos que la gente a nuestro alrededor nos va a aplaudir. Y no es así. Porque es un mundo que no conoce a Dios. A donde quiera que vamos, hay más personas que no conocen a Dios. Hay más personas que están en contra de lo que la Biblia dice. Y cuando nosotros decimos, yo voy a vivir como Dios dice, yo voy a formar una familia como la Biblia dice, voy a vivir mis prioridades como la Biblia dice, entonces viene la humillación, porque la gente a tu alrededor va a decir, ay, qué aburrido eres, qué flojera. Y entonces es lo que Jesús dice, si tú amas a tu madre, a tu padre, a tu hijo, a tu trabajo, al dinero, más que a mí, no eres mi discípulo. Entonces la gente dice, ok, yo soy cristiano,
pero no me quiero comprometer. Eso no existe. O estás en Cristo o no conoces a Dios. No hay más opciones, iglesia. Por eso es que Jesús le dice a todos: ¿quieren ser mis discípulos? Y la respuesta es la manera en que nosotros vivimos. Estamos tomando nuestra cruz, o hemos inventado un nuevo cristianismo donde no hay compromiso, donde hay bendiciones, hay promesas, hay una relación con Dios, pero no hay cruz. Eso no existe. Puede sonar muy bonito. Puedes tener todo. Tienes un pie en el mundo y un pie con Dios. Eso no existe. Porque un cristiano genuino es un verdadero discípulo. Jesús no dijo, bueno, aquellos que quieran un poco más de compromiso aquí, otros acá. No, no, no. O estás o no estás. Número 3. Dice que me siga. Versículo 23 de Lucas 9. Ahora, esto puede sonar muy obvio, muy lógico. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame, pues claro. Seguir, acompañar. Ahora, es mucho más complicado de lo que llegamos a pensar. Juan 6:66. Juan capítulo 6, versículo 66. Ah, mira, 666. Bueno, Jesús hizo un milagro, alimentó a mucha gente. Dice, a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. ¿Por qué? Porque mucha gente está detrás de las bendiciones. El falso discípulo quiere bendiciones. Ellos querían ser alimentados. Ellos querían estar ahí porque les convenía estar ahí. Pero otra vez, eso no es un cristiano genuino. Jesús se voltea con sus discípulos y le dice, hey, ustedes también me quieren negar. Y Pedro dice, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes pan de vida? Ahora, esto de seguir a Jesús, lo vamos a ver ilustrado de una manera más clara en Lucas capítulo 9, versículo 57. Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Versículo 58. Las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, le dijo Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Le estaba diciendo, tú me quieres seguir porque te conviene seguirme. Y esto ilustra al falso discípulo que quiere estar con por las bendiciones.
Pero luego vienen las pruebas, vienen las enfermedades, vienen las necesidades. Y el falso discípulo no se mantiene. Ese es el problema con un falso discípulo. Está ahí porque le conviene. A otro le dijo, ven tras mí. Pero él le contestó, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le respondió Jesús. Pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, aquí hay otra persona que dice, no, sí quiero, pero déjame enterrar a mi padre. Ahora, tú pudieras decir, es rápido, va a irlo en tierra y puede seguir a Jesús. Pero aquí la idea es que el papá no se ha muerto. Y aquí es el grupo de personas que dicen querer seguir a Jesús, pero no ahorita. Ahorita tengo un trabajo nuevo. Tengo un proyecto nuevo. Tengo un bebé chico en casa. Tengo un enfermo en casa. Si te quiero servir, pero no todavía. Y siempre hay algo más importante que Dios. No se está negando a seguirlo, solamente está diciendo, más adelante me comprometo. Eso, iglesia, es muy común escuchar, pero no es correcto. Personas que dicen, quiero, pero todavía no, ahorita no puedo todavía. Que me espere poquito Dios, ¿va? Ahorita tengo otras cosas más importantes. Versículo 61, le dijo a otro, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si tú estás arando la tierra, estás concentrado en lo que vas haciendo. Empiezas a voltear para atrás, la línea te sale toda chueca, así, mira. Por eso es que Jesús le dice a todos, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame. No sé qué evangelio te presentaron, ese es el mensaje de Jesús. No hay luces, no hay ambientación, no hay música de fondo, no hay llamada al altar. Solamente quiero que seamos conscientes que por nuestra naturaleza íbamos con rumbo a la perdición, estábamos separados de Dios, no teníamos una relación con Dios, pero que de tal manera amó Dios el mundo que envió a su único hijo a morir
por nuestros pecados. Ese es el mensaje. Si nosotros podemos entender hacia dónde íbamos y que la gracia de Dios fue más grande que el pecado para alcanzarnos, vamos a negarnos, tomar la cruz y seguirlo por amor, por lo que Él hizo. Esa es la razón que estamos aquí. Es la razón que cantamos. Es la razón que estamos adorándole a Él. Porque un día Dios abrió nuestro entendimiento y nos dimos cuenta de cuál era nuestra condición. Y no queremos volver ahí. Algunos de nosotros fuimos rescatados de maneras muy equivocadas de vivir. Algunos de nosotros podemos recordar ese lugar de donde Dios nos alcanzó y las lágrimas nos salen todavía. Porque su gracia nos alcanzó. La tercera canción que los muchachos cantaron, la de gracia, nos recuerda eso. No fueron nuestras acciones, siempre su gracia. La gracia que nos alcanzó nos va a sostener, nos sostiene cada día. Los discípulos de Jesús, cada uno de ellos, a excepción de Juan, fueron asesinados, fueron crucificados, golpeados. A algunos les arrancaron la piel por seguir a Jesús. La pregunta para nosotros es, ¿qué tan dispuesto estás? ¿Qué tan dispuesto estás para seguir a Jesús? Necesitamos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. No hay otra invitación. Porque un cristiano genuino es un verdadero discípulo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí. Señor, te damos gracias porque tu amor es tan grande que aún en momentos de duda, de temor, de inseguridad, tu gracia nos sostiene, nos guarda. Y el día de hoy, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a recordar lo bueno que has sido con cada uno de nosotros. Ayúdanos a recordar cada una de las bendiciones, Dios, que tú nos has permitido experimentar, comenzando con la vida eterna. Este día yo te pido que tú nos muestres si realmente hemos experimentado el nacimiento. Padre, me preocupa en mi corazón el que pueda haber personas que crean que son cristianos y no han nacido de nuevo. Yo pido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda traer una convicción a sus vidas, a sus corazones, y que puedan tener claridad de su condición espiritual.
Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos habilita a aquellos que estamos en Cristo para negarnos, tomar la cruz y seguirte. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.